Señoras y señores, gracias por estar con nosotros nueva vez en la hora 22. Recibo con mucho agrado esta noche al doctor Jorge Asjana David, un catedrático universitario, un hombre de los estudios profesionales, ex aspirante a rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y con quien se puede conversar sobre aspectos que tienen que ver con la educación superior, pero sobre todo, y es la parte interesante, sobre la educación en sentido general. Doctor, buenas noches y bienvenido a la hora 22. Muy buenas noches, Gregory, y a todos los que nos están viendo y escuchando, claro. Sobre este tema que esbozo en mi introducción a su visita acá, doctor, la educación en República Dominicana, me gustaría escuchar el parecer suyo sobre la parte que tiene que ver con la educación universitaria, la educación profesional. ¿Qué retos tiene esta área? Empezando por ahí, claro, porque después hay unas particularidades que voy a querer tratarle. No, excelente tema, Gregory. Es realmente muy interesante hablar sobre educación, porque tú sabes que los países se desarrollan en base a la educación. Y a veces los políticos no quieren entender que los procesos educativos no se dan de una vez. Llevan mucho tiempo el poder producir cambios en las diferentes cohortes. Las universidades están jugando un rol cada día con mayor exigencia y un rol de estándares de calidad todo día más fuerte. Empezando primero por el producto que uno recibe, porque nosotros recibimos ya un producto que ha pasado por la educación básica, la educación intermedia, que ha salido, ¿verdad?, del preuniversitario, y es un producto que debe venir con una serie de condiciones que nos faciliten el trabajo dentro de la universidad. Pero dentro de la universidad también entonces el reto es formarlo para que puedan desempeñarse o en las áreas de empleo que hay en el país a nivel público y privado o en el emprendimiento en sus propias empresas, que es parte importante de los estándares de calidad. Quizás hace décadas las universidades se medían por la cantidad de alumnos que tenían o se medían por la cantidad de graduados que tienen. Pero realmente en estos momentos los estándares de calidad han subido mucho y los estándares de calidad ya llevan a que las universidades se midan en función no solamente de los graduados, sino de esos graduados, cuántos consiguen empleo o cuántos logran desarrollar empresas y cómo estos egresados y egresadas impactan de manera económica, social, política, en el bienestar de ellos, de su familia y de la comunidad en la que ellos están inmersos. Por eso yo he hablado siempre de la llamada articulación de los sistemas. O sea, no puede haber un desarrollo en materia educativa si no articulamos el preuniversitario con el universitario, con el que va después de la universidad, que son los agentes empleadores, obviamente, y las empresas y toda la parte de desarrollo profesional que podamos tener. Y hay dos aspectos de lo que usted ha mencionado que quisiera tocarle. Uno, de lo que hablaba al inicio de sus palabras. Usted mencionó la comprensión o el criterio que tienen los políticos con la educación. ¿Por qué menciona los políticos y le da tanta importancia? Bueno, porque ellos son parte fundamental de la toma de decisión en los países. Cuando uno le lleva, por ejemplo, y no estamos refiriéndonos a nadie en particular, pero cuando tú le llevas a una persona que toma decisión un proyecto que va a ser visto o que va a tener resultado en 15 o 20 años, generalmente no les interesa mucho, porque los políticos, no todos, pero miden a corto plazo. Es más fácil arreglar una calle, construir un edificio, regalar una cual cosa, y en educación las cosas hay que verlas en una gestión de continuidad de un estado, de un periodo a otro periodo, para que podamos tener buenos resultados. Entonces, doctora Asjana, si tenemos que estarle en este momento de la educación nacional, universitaria, profesional, planteándoles sugerencias a los políticos, es un indicativo directo de que no tenemos una estrategia, que no tenemos un esquema, que no tenemos un plan establecido, sino que buscamos una especie de auxilio en el político para poder innovar y quizás perder tiempo, recuperar tiempo perdido. Son palabras mías, una idea, pero usted me lo explica. Claro, en ese sentido, como dicen algunos, tienes parte de la razón, pero no toda la razón. Muy bien. O sea, nosotros tenemos personas que toman decisión que están muy interesados.
y de hecho en este momento en el país el señor presidente está muy interesado en el desarrollo del proceso educativo de nuestro país. Y eso es muy importante porque él es el principal tomador de decisiones del país. Pero obviamente a veces vemos las cosas de manera unilateral. Y yo entiendo, yo soy partidario de que el proceso educativo hay que verlo desde el inicio hasta el fin. O sea, lo que sucede en la educación primaria, creamos o no, va a afectar la educación secundaria, va a afectar la educación universitaria y va a afectar el futuro de esos egresados. Por eso es que usted mencionaba la parte de la articulación. Articulación de los sistemas. ¿Cómo usted lo describe? Bueno, mira, la parte más importante de la articulación de los sistemas es la comunicación entre ellos. Por ejemplo, es muy importante que las universidades, porque el país tiene alrededor de 52 instituciones de educación superior, que reciben ese producto de los bachilleratos, sean públicos o privados, nosotros tenemos que informarle a esas unidades en qué llegan flojos los muchachos. Porque nosotros no recibimos un producto nuevo, nosotros recibimos un producto que ya ha estado 10, 12, 13 años en el sistema educativo y por lo tanto le corresponde a las instituciones de educación superior a través del MINER y del MESI poder articular con ellos en qué llegan flojos. Ponemos un ejemplo muy sencillo, de manera rápida. Si yo veo que mis estudiantes llegan flojos en matemática, yo no los puedo mejorar solo en la universidad, yo tengo que influir en ellos que vengan mejor desde el sistema preuniversitario. Pero si el sistema preuniversitario no lo sabe, entonces el sistema preuniversitario no se preocupa por mejorar ese estándar. Voy a prejuzgar, doctor. Tengo la impresión de que no hay ese seguimiento que en la universidad ustedes reciben el estudiante con sus deficiencias en determinadas áreas, lo trabajan, se logra lo que se puede, pero esos vasos comunicantes, que es la articulación a la que usted se refiere, claro, tengo la impresión, ojalá estar equivocado, que no existe o no funciona como debería. Hay que mejorarlos, porque nosotros tenemos las pruebas nacionales, que es un indicador, ¿verdad?, si se adquirieron o no las competencias mínimas. Pero las pruebas nacionales no tienen buena fama, doctor. Bueno, pero lo que hay que mejorarle la fama, son necesarias y lo que tenemos que mejorar. A veces los procesos no hay que cambiarlos ni modificarlos, lo que hay que mejorarlos, porque al final están ahí, tienen una experiencia, ya tenemos que tener más de 10 o 15 años haciendo pruebas nacionales, por lo tanto hay un resultado que se puede evaluar y se puede mejorar. Y las universidades, y te hablo la que yo más conozco, que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nosotros tenemos el llamado ciclo básico, en el cual nivelamos a los estudiantes que vienen del preuniversitario, del bachillerato, los nivelamos antes de entrar a las carreras. Y ahí les reforzamos en matemática, en física, en biología, en sociología, en letras, o sea, filosofía. Nosotros mejoramos el producto que viene del bachillerato para que entre a la carrera en las mejores condiciones, porque eso es un estándar estudiado también, no me estoy inventando nada, es un estándar que disminuye la deserción. En la medida que preparemos mejor a nuestros estudiantes, a nuestros bachilleres, los estudiantes van a desertar menos y van a finalizar una mayor cantidad exitosamente una carrera. Y entonces vuelvo con los vasos comunicantes, la articulación que usted menciona. Usted dice que hay que mejorarlo. ¿Cómo se mejoraría? ¿A quién le corresponde? Si a las autoridades del nivel medio o del nivel inicial buscar información con ustedes, las universidades, o si por el contrario, las universidades derivar la información que están recibiendo con el estudiante que llega a sus aulas, o si ambas entidades a la vez. ¿Cómo se mejora eso? Hay que mejorarlo en función de todas las entidades que tienen que ver con el proceso. Por eso te mencioné ahorita el MINER, te mencioné el MESI, tenemos asociaciones de universidades, hay asociaciones representadas por los rectores en diferentes espacios. Lo más importante es que lo que nosotros recibimos y evaluamos en lo bueno y en lo que no está tan bueno, le informemos al que está antes de nosotros qué ellos deben mejorar. Y ya ellos se sentarán a discutir cómo lo van a mejorar para que este proceso cada día sea de mayor calidad. Pero no está entonces establecido un mecanismo que funcione de manera automática, pues se podría automático decir. No funciona. No habría necesidad. Hay que activarlo. Hay que activarlo. Claro, hay que activarlo. Tenemos nosotros que proponernos porque como en todos los países del mundo, tampoco la educación tiene el mismo nivel en todos los sitios.
¿Okay? ¿Cómo así? Cuando uno habla de educación pública y privada, no es lo mismo, pero tampoco es lo mismo la educación pública o privada aquí que la educación pública o privada en algún sitio del interior. O sea, no necesariamente el producto que emerge del preuniversitario está nivelado para cualquier universidad, para poder entrar en cualquier carrera. Entonces, todo ese proceso que lleva como una estandarización, y más que una estandarización, una individualización del proceso, hay que mejorarlo también, de que esta persona que está en un liceo, en algún pueblo del interior remoto, quiere estudiar determinada cual o cual carrera, tenemos que darle las competencias necesarias, básicas, para que cuando entre a la carrera no tenga una mala experiencia que lo lleve a retirarse o abandonar la universidad. Escuchándolo, se me ocurre, yo no soy experto en asuntos de educación, pero soy padre, hasta abuelo soy. Bueno, bien. Uno mira lo que sucede en el sistema educativo dominicano en todos los niveles. Entonces, escuchándolo, doctora Ashana, se me ocurre preguntarle, ¿pudiera ser dable, posible, propiciarse que exista una especie de organismo o autoridad que pueda supervisar o recomendar o conversar con el sistema educativo general, inicial, desde la educación primaria hasta la educación superior? Porque con lo que usted indica, de esa comunicación que debe haber para que uno complemente lo que tiene deficiencia otro, como no hay esa automaticidad de comunicación, se me ocurre que quizás si hubiera algo o alguien que los aglutinara o le diera supervisión, quizás pudiera ayudar en parte eso. Claro, estos programas, como este que tú tienes, son siempre muy importantes, porque nos expresamos, usted, gracias al trabajo de ustedes, nos oye y nos ve mucha gente, y estas personas pues también son personas influyentes, muchas de ellas. Yo no creo que haya que crear en lo particular una estructura nueva. Yo lo que creo es que los actores tienen que juntarse para escucharnos unos con los otros. Y les pongo también un ejemplo a todos los que nos están viendo y escuchando. Nosotros tenemos el MINER, el Ministerio de Educación es el responsable de la calidad de los que van graduando en el preuniversitario, en el bachillerato. Pero también tenemos el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que es el encargado de velar por la calidad de todo el que está en el sistema universitario y los egresados del sistema universitario. Por lo tanto, ellos son como las dos columnas fundamentales, pero quizá la otra parte, desde el punto de vista institucional, son las universidades y todas las escuelas y colegios del preuniversitario. Entonces, a veces como un poquito lograr una comunicación, porque cada uno hace su esfuerzo. El MESI hace el esfuerzo de que cada día las universidades estemos mejor, haya más calidad, el MINER hace el esfuerzo que todos estén mejorando, pero quizá nos falta oír en qué salen deficientes lo que los recibimos. Y ahí es que yo le doy esa idea quizás descabellada, pero se la planteo porque veo y noto con sus palabras que falta, como que falta comunicación. Falta una información, desde mi punto de vista, si existe la información, pues no la conozco públicamente, pienso que tú tampoco la conoces, por lo tanto no, probablemente no exista una comunicación de que el sistema universitario le diga al preuniversitario en qué llegan flojos los estudiantes y en qué llegan fuertes para que todas las áreas del preuniversitario mejoren la calidad del que nosotros vamos a recibir. Sobre todo una juventud que necesita de esa orientación temprana. Hace unos momentos usted hablaba de la preparación y la capacidad con que idealmente saldría o tendría que salir un estudiante de una universidad para insertarse en el esquema comercial, empresarial, laboral. También mencionó que hay 52 centros de educación superior, 52, universidades. 53, sí andan por ahí. Bueno, 52, 53, una o una menos, claro. no hace diferencia. Entonces, medio centenar de centros de altos estudios para República Dominicana son muchos, son necesarios. ¿Se requiere esa cantidad, doctor, a su modo de ver? Bueno, mira, desde mi modo de ver, desde mi punto de vista, este es un país donde la juventud quiere estudiar. Eso es lo primero. Nosotros tenemos una juventud muy deseosa de estudiar, muy deseosa de prepararse, y nosotros tenemos unos padres
y madres que han confiado en la preparación educativa de sus hijos como el punto fundamental de desarrollo social y económico de ellos y de su familia. Eso es un punto muy importante del cual yo he hablado hasta internacionalmente en otros lugares con relación a la cantidad de estudiantes que tiene el país y la cantidad de población que nosotros tenemos de habitantes. Por lo tanto, obviamente hay mucho deseo de estudiar y mucho deseo de estudiar no en Santo Domingo y en Santiago, en el país entero. La gente quiere estudiar en Dajabón, en Jimaní, en Barahona, en San Juan, en Dajabón, en Mao, en Higüey. O sea, la gente quiere estudiar y eso es un punto muy positivo porque a veces la generación de nosotros critica mucho a la juventud, pero esa juventud, nosotros fuimos jóvenes también y nos criticaron los que estaban mayores que nosotros. Yo creo en la juventud y yo creo que la juventud tiene ese potencial y ese lado positivo de que en República Dominicana la juventud quiere estudiar. Por lo tanto, el hecho de que haya muchas instituciones de educación superior, lo que significa es que hay público para todas y que en los diferentes lugares de la geografía, porque las 52 no están en Santo Domingo, están distribuidas en el país entero, y que obviamente les facilitamos a los jóvenes el poder estudiar cerca de donde viven, poder estudiar las carreras que ellos entienden. Antes no sucedía eso, antes había universidad nada más quizá en Santiago y aquí en Santo Domingo y todo el mundo tenía que trasladarse, ¿verdad?, a una de esas metrópolis para poder estudiar. Ahora yo creo que el sistema de educación superior se ha expandido y es un sistema que facilita a una juventud que quiere estudiar que se forme adecuadamente. Interesante, la juventud quiere estudiar. Ahora bien, estudiar significa querer progresar, tener una carrera para insertarse al sistema productivo, ¿verdad? Ya un joven necesita trabajar para hacer su vida. Y cuando vamos a estudiar, muchas veces podría ser quizás mejor estudiar una carrera técnica en lugar de una carrera universitaria. O sea, en lugar de ser médico, doctor en medicina, abogado, administrador de empresa, hay estudios que tienen que ver con la capacitación técnica. ¿Habrá un exceso de algunas carreras en República Dominicana que pudiera quizás derivarse ese flujo hacia esas carreras? Sí, mira, son dos preguntas en una sola. Sí, hay dos. Lo primero es que siempre el sistema de educación superior tiene el técnico, tiene el licenciado, tiene máster, especialidad, máster y doctorado. O sea, el sistema tiene, vamos a decir, la escalera certificativa completa. Son fundamentales todos. Necesitamos técnicos, necesitamos licenciados, necesitamos máster, necesitamos doctores. Yo no creo que aquí haya mucho de nada. Yo lo que creo es que quizá, y eso podemos después buscar las cifras más específicamente, lo que hay es una mala distribución. ¿Cómo así? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros podemos decir, te pongo un ejemplo de nosotros, los médicos, o sea, podemos decir que hay muchos médicos en Santo Domingo, que no hacen falta, pero hay médicos en Pedernales, tenemos médicos en Villa Jaragua, está cubierto el sistema de salud en los campos de Samaná, cómo estamos nosotros de medicina en los alrededores de Dajabón, o cómo está la parte de salud, que no es solo medicina, está enfermería, odontología, bioanálisis, farmacia en Constanza, o sea, cuando nosotros hablamos de especialidad no nos podemos remitir solamente a Santo Domingo, Santiago, San Francisco y La Romana, o sea, tenemos que ver el país como un todo y yo no creo que seamos muchos, lo que tenemos es que mejorar el proceso de distribución. Y en ese mismo sentido, ¿y qué me diría usted entonces de las especialidades? Porque, por ejemplo, los urólogos quizás hagan falta en lugares un poco lejanos de aquí, del distrito, y aquí tengamos suficientes urólogos, no sé. Igual, es un problema de distribución. Nosotros, quizá el esquema que hemos tenido no es el más adecuado. Yo nunca he sido ministro de Salud Pública, ¿verdad? Yo no sé si el sistema, ellos lo ven bien, pero hay países más grandes que nosotros que tienen selva y países que tienen montañas y países que tienen dificultades geográficas. Y esos países se organizan que lo que se necesita ahí debe llegarle. Ellos se organizan en el sistema, sea que le paguen más, sea que le den facilidades, pero hay todo un organigrama en esos países para facilitar que las personas lleguen a esos lugares
donde no quisiera llegar mucha gente, si es necesario. Entonces aquí el esquema de salud a veces se complica en ese aspecto, o sea, ¿qué tú necesitas en determinados lugares? Porque tú no necesitas, por ejemplo, neurocirujano en cada comunidad del país. Quizás tú tienes que hacer un estudio de en cuáles lugares, en los hospitales regionales, en los hospitales de tercer nivel, donde tú tienes que tener las supraespecialidades. Ahora, hay hospitales, hay centros, hay clínicas rurales, donde tú tienes que ir formando el esquema de qué tú tienes en cada uno de esos lugares. Y yo creo que ese es el punto de la, vamos a llamarle la distribución adecuada del personal de salud que tú necesitas, ¿tú ves? Porque al final vive gente ahí. Ya. Y ahí donde vive gente se necesita salud. Entonces le hago la pregunta obligada. ¿Se ha trabajado en algún momento en prestarle atención a esa distribución que tan eficazmente usted describe? Sí, se ha trabajado, se han hecho propuestas, algunas se han cumplido parcialmente, pero yo a veces... ¿Las propuestas las ha hecho quién o quién? No, obviamente las universidades, salud pública, el Colegio Médico Dominicano, que siempre está a la vigilia, a la vanguardia de estos procesos en los diferentes lugares, pero sí, se ha hecho propuestas, se han mejorado muchas cosas, porque obviamente, no te puedo decir, en los últimos 30 o 40 años ha mejorado mucho esa distribución, pero al final, sobre la pregunta que estamos tocando, es que si lo vemos de una manera no somos muchos, es que faltan en esos lugares. Entonces, a veces lo que no tenemos es una expectativa de qué se necesita para que, en este caso los médicos, pero también, como te digo, odontólogos, enfermeros, ingenieros, abogados, se muevan a esos diferentes lugares como una necesidad. Fíjate que, por ejemplo, en el sistema educativo, nosotros tenemos maestros y maestras en prácticamente la geografía entera, donde quiera que haya un liceo, o donde quiera que haya una escuela, donde quiera que haya un colegio, pues ahí hay maestros y maestras. Pero todo el sistema está fundamentado en la geografía nacional, o sea, a dónde queremos que llegue y cómo queremos que llegue y quién es el que debe llegar. Hay países que hacen sus ofertas en función de la necesidad. Por ejemplo, hace muchos años, países como Australia, que tienen un gran desierto, donde nadie quiere ir al desierto a trabajar, pues tenían ofertas, mejor salario, becas, ayuda, o sea, los países se organizan en base a la necesidad y ofertan que las personas vayan a esos lugares. Bien, esa explicación que usted da y que tomó como ejemplo el área de la medicina, de los doctores en medicina, ¿se aplicaría también, si tiene la respuesta, y ya paso entonces de nuevo, donde el experto en temas de educación, a los abogados? Yo creo que se aplica a todas las especialidades. Sí. Lo que creo es que quizá tú necesites menos arquitecto que médico y menos médico que enfermera en los diferentes lugares, porque eso va proporcional al tipo de licenciatura, de carrera que tú has hecho. Quizá tú necesitas un médico por tanto habitante, las enfermeras se necesitan más que los médicos porque las enfermeras están más directamente involucradas con los pacientes, trabajan más directamente, cubren las 24 horas del paciente, entonces las enfermeras siempre se necesitan en mayor cantidad y producimos menos enfermeras que médicos. Entonces es un proceso de organizar el sistema, organizar la distribución y organizar la repartición para que en todos los lugares del país, no importa la comunidad donde usted esté, pues reciba a los pacientes. Se ha hablado, o sea, reciba estándares de salud. Se ha hablado, por ejemplo, del sistema de referencia, contrarreferencia, se ha hablado de la atención primaria, medicina de familia, o sea, hay muchas vías de cómo llegar a todo este proceso, tanto en el área de salud como en las otras áreas también, porque quizá tú necesitas menos ingenieros que enfermeras en las comunidades, o quizá tú necesitas un ingeniero civil más que un ingeniero químico, por ponerte ejemplo, de lo cual no necesariamente tengo la data específica, pero realmente eso se hace un estudio a nivel del país y se determina qué debe haber en cada lugar. Y en función de eso, pues tú ofertas las plazas disponibles para cada una de esas áreas. ¿Alguien ha trabajado con eso, sea privado o público? Sí, claro, se ha trabajado. Como te digo a veces, y le digo a todos los que nos escuchan y nos ven, a veces el asunto es implementar y no dejar que las cosas se caigan. Nosotros tenemos a veces una debilidad de que no le damos continuidad de Estado a las cosas. Y entonces puede haber un interés de un ministro o de una ministra
pero cuando cambia de gobierno puede ser que lo quiten y pongan otro y quizás no le da continuidad a lo que ha hecho. Nosotros tenemos que trabajar mucho como país, como democracia, en lo que es la continuidad de Estado, en lo que está bien hecho, en los planes que quedaron, que hay que concluirlo, porque usted no puede evaluar lo que no ha concluido. Hay evaluaciones de medio término, pero realmente el proceso evaluativo formal es cuando usted termina un proceso. Y a veces los procesos cruzan de un periodo a otro. Y si no hay continuidad, pues entonces va quedando todo como en el aire. Por eso yo siempre he creído en la mesa del diálogo, en la mesa del análisis, en la mesa de escucharnos y de no necesariamente ni tú ni yo tenemos la razón, vamos a escucharnos y vamos a apoyarnos, porque al final yo creo que el interés de todos y de todas es mejorar el país. Bien, doctor, vamos a hacer una pausa. En el siguiente segmento hablaremos de medicina, del área médica. Hay un tema que usted tocó de soslayo, quiero preguntárselo. Y también vamos a hablar de la UAST, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Usted tiene dos tipos de sangre, la sangre normal con un RH, no sé cuál es, pero hay otro que es UAST, usted es wasdiano. Este tiene más que el otro ya. Bueno, yo se lo ha dicho. Venimos en breve con el doctor Jorge Asjana David. Doctor Jorge Asjana, dentro de los temas que vamos a tratar en este segmento, quiero empezar precisamente con el de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAST. Hubo un momento en que se pensaba usted sería escogido rector. Lamento no haber tenido posibilidad de sufragar porque le hubiera entregado mi voto a usted. Gracias. Pero quisiera conocer en este momento, dentro de lo que institucionalmente usted puede compartir con nosotros, ¿cómo se encuentra la UAST en 2023? Mira, la Universidad Autónoma de Santo Domingo es una institución plenamente democrática. Por lo tanto, allá cuando uno no gana, uno apoya al que ganó. Y ya yo le he expresado al señor rector, el profesor Editrudy Bertrán, en 2 ocasiones, que él puede contar conmigo y con todo mi equipo para seguir apoyando el desarrollo de la universidad, porque el interés mío es que la universidad cada día sea mejor. Nosotros representamos la principal institución de educación superior y sobre todo pública de la República Dominicana. Por lo tanto, le he expresado a todos los que están en la gestión en estos momentos que pueden contar, como te digo, conmigo y con todo mi equipo en mejorar la universidad, que es mi único propósito fundamental en esta parte de la vida, ¿verdad? ¿Usted es docente actualmente? Sí, allá? Yo soy docente de medicina y de odontología. Yeah. Yo doy anatomía y doy cirugía. Entonces, de grado, además de que doy clases de posgrado en la residencia de cirugía del Hospital Docente Padre Villini. Entonces, realmente la universidad en estos momentos está dando unos pasos que son sumamente necesarios. Está trabajando la parte de la educación virtual, presencial, la educación mixta, qué debe quedar, se están capacitando a los profesores en toda la parte de educación virtual, las herramientas actuales para desarrollar este proceso, y eso pues se está trabajando a través de la unidad de UAST virtual y va avanzando, ¿verdad?, a nivel nacional. Estamos completando, las autoridades están completando todo lo que fue el rediseño curricular que empezó la gestión pasada, y ese rediseño pues se está terminando en las escuelas, en las diferentes carreras. Algunos se han presentado, otros vienen en camino para presentarse, y es muy importante el rediseño porque el rediseño va a permitir actualizar, ¿verdad?, los planes de estudio, actualizar la oferta académica y lograr lo que hablábamos al inicio del programa, un profesional egresado y egresada de la Universidad Autónoma con mayores competencias para desempeñarse en la vida postuniversitaria. También la universidad abrió un proceso de reforma. Proceso de reforma universitaria es fundamental en universidades públicas, históricas, políticas como la nuestra. Es un proceso donde vamos a evaluar qué no está bien, qué hay que cambiar, qué hay que mejorar desde el punto de vista
institucional, desde el punto de vista programático, desde el punto de vista presupuestario, planes de estudio. O sea, ese proceso de reforma se abrió, hay toda una comisión que está trabajando el proceso de reforma, se va a consultar obviamente profesores, profesoras, empleados, empleadas, estudiantes, egresados, profesionales que están en los diferentes colegios y sociedades. O sea, es todo un plan nacional de desarrollo, de ver cómo nosotros podemos mejorar la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y por instrucciones del señor rector y el Consejo Universitario, pues esta reforma está abierta, tiene una planificación, y esta reforma pues va a llevarnos a mejorar la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por lo tanto, estamos en todo ese proceso, ¿verdad?, de reorganización que el señor rector ha asumido y la comunidad universitaria, y estamos dándole respuesta a todo el país, a toda la juventud, de esa oferta académica para lograr mejores profesionales. En este momento, aproximadamente, ¿cuántos estudiantes cursan carrera en la UAS a nivel nacional? Estamos ahora de vacaciones. Ahora bueno, digo en el tiempo. Claro, en el más tiempo. o menos nosotros andamos por los 160,000, 165,000 estudiantes. Producto de la pandemia, obviamente bajó un poco, hubo una deserción nacional, pero se está recuperando el proceso, y ahora con lo que llegan de las pruebas nacionales, pues para el semestre que va a abrir a principios de septiembre, pues nosotros esperamos ya ir recuperando nuestra población estudiantil, y con la entrada de los de enero, para el semestre de finales de enero, principios de febrero, pues ya nosotros esperamos rondar nuevamente los 200,000 estudiantes. Una cantidad de estudiantes a ese nivel, doctora Azhana, con subsidio, es prácticamente gratis la UAS para el estudiante, en sentido figurado. ¿No debería tener el estudiante algún tipo de requerimiento que lo haga hacer méritos para que logre compensar la inversión que el Estado hace en él? Porque hay estudiantes que, aún teniendo notas no relevantes, permanecen semestres y semestres en la UAS con unos niveles de desenvolvimiento académico que no son los que amerita un futuro profesional. ¿No sería interesante, y es lo que yo algunas veces me he puesto a pensar, que se le pusiera un tope de rendimiento para que pueda permanecer recibiendo ese beneficio de casi recibir gratis una carrera universitaria? Nosotros tenemos un reglamento de rendimiento estudiantil, y además cumplimos con todas las reglamentaciones del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y si tú te fijas en las fotos de las investiduras, cada día la gente se ve más joven. La universidad tiene un gran relevo en la edad de los que estudian en la universidad y de los que se gradúan en la universidad. Por lo tanto, nosotros tenemos el estándar mínimo, que es el 70, ¿verdad?, para pasar la asignatura, 70 puntos, pero también tenemos estándares por encima del 70 para pertenecer a becas estudiantiles, para tener acceso a alojamiento estudiantil, o sea que eso está para ser monitor, para hacer la parte de beca, estudio, trabajo. Esos estándares están por encima del 70, están rondando el 80 de índice, y bueno, nosotros cada día tratamos de orientar cada vez más a nuestros estudiantes. Como hablábamos en alguna parte del programa, los estudiantes que nosotros recibimos a veces no están lo suficientemente orientados sobre qué carrera ellos van a cursar con mayor éxito, y para eso tenemos un gran departamento de orientación profesional con grandes psicólogos orientadores ahí dedicados precisamente a ayudar a esta juventud a nivel nacional, como hemos hablado, para que pueda elegir la mejor carrera, y cualquier movimiento que vaya a dar de una carrera u otra, o algún tropiezo que tenga porque es una juventud socialmente comprometida, pues pueda recibir una orientación profesional para que, si va a tropezar, sea una sola vez y no tenga que volver a caer en estos errores. Por lo tanto, la universidad ha crecido mucho en ese apoyo, y cada día tratamos de que nuestros egresados tengan el tiempo suficiente en la universidad, pero que salgan con los mayores estándares de calidad. Ese índice de 70, de puntuación de 70. Ese es el mínimo. Que es obligatorio mantenerlo por encima para, si no lo tiene, ¿qué sucede? Si no lo tiene, puede caer en baja académica, o puede no tener el título al final cuando se va a graduar y tener que recibir un certificado. O sea, nosotros tenemos un promedio
y si no adquiere ese promedio, pues tiene que ir a ese departamento de orientación a ser orientado, porque muchas veces esos estudiantes no tienen buena calificación porque no están debidamente orientados o por lo que hablábamos al principio, porque no tienen la base suficiente para responder a las exigencias de un nivel universitario. De un nivel preuniversitario a un nivel universitario es un salto. ¿Okay? Yo recuerdo cuando yo salí del bachillerato, quizá yo leía 5 páginas. Cuando yo entré a la universidad había que leer 25 y 30, en el mismo tiempo que yo leía 5. En el bachillerato los libros tenían mucho dibujo, en la universidad los libros tienen muchas letras. Entonces, el nivel tú tienes que estar preparado y casi todo patinamos o resbalamos. Y si no tenemos una ayuda profesional, pues quizá no podemos responder adecuadamente. Y nosotros nos preocupamos mucho porque nuestros estudiantes puedan adquirir esa asesoría profesional para encaminarlos adecuadamente. ¿Cómo se mantiene una calidad aceptable de los docentes de la UAS? A través de la preparación. Primero, el nivel de exigencia del que va a entrar. Nosotros tenemos un reglamento de concurso que tiene unos requisitos. El primer requisito obviamente es tener maestría mínimo para entrar a la UAS como profesor, o maestría o doctorado, no puede entrar con menos de ahí. Y segundo, pasa por un proceso riguroso a través de la escuela a la que pertenece la asignatura y la carrera, donde le van a dar una entrevista, un examen oral, un examen escrito y le van a validar una serie de documentos que se necesitan para eso. Eso obtiene una puntuación y de esa puntuación los que obtienen la mejor puntuación son los que van a entrar en función de la necesidad. Por lo tanto, allá entrar como profesor es muy riguroso. Y prácticamente somos de las pocas universidades en el país que tenemos la carrera académica, porque el profesor y la profesora ya van creciendo en escalafón. ¿Qué significado tiene la carrera Por ejemplo, académica? cuando usted entra a la universidad, usted entra en una categoría que se llama profesor provisional interino. Nosotros le decimos PPI, a veces lo abrevian PI, profesor interino. Eso dura 4 semestres donde te van a evaluar en esos 4 semestres y te van a ver el rendimiento que tú tienes. Pasado esos 4 semestres y pasado el proceso de evaluación que incluye los estudiantes, el coordinador y la autoevaluación, entonces tú pasas a la siguiente categoría que es profesor adscrito. Profesor adscrito tiene un mínimo de unos 5 años, 10 semestres para ser evaluado y pasar entonces a la categoría de adjunto. Y luego de adjunto, unos 10 años, entonces tú pasas a la categoría de titular. Entonces nosotros tenemos una carrera certificada académica donde el profesor y la profesora en función de su desempeño y sus evaluaciones va creciendo. Pero además, como todos los profesionales, el magisterio es una profesión también, tenemos que irnos capacitando. Cuando yo me formé al inicio de mi carrera, pues no existía la virtualidad, ni se daba clases virtuales. Bueno, pues cuando llegó la virtualidad, pues nos capacitamos, se dan entrenamientos en la universidad, los cambios pedagógicos, didácticos que se van dando en el mundo, todo este proceso de modificación de la enseñanza, porque cuando yo empecé a dar clases que era monitor, yo tenía algunos 18, 19 años, y los estudiantes tenían 18, 19 años. Pero hoy yo tengo un poco más de 60 y los estudiantes tienen 18, 19 años. Entonces, ese cambio generacional en el profesor tiene que irse adaptando no a lo que a mí me enseñaron, sino a lo que yo necesito enseñar en este momento. Y en la UAS, pues entonces se dan los fenómenos de capacitación en la parte tecnológica, en la parte pedagógica, en la parte investigativa, para que nosotros vayamos formándonos mejor para formar mejor. Mire, yo me sorprendo en cierto modo conocer que para ser profesor titular de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se requiere un proceso de tiempo, claro, pero sobre todo durante ese tiempo de capacitación. Sí, claro. Entonces es señal de que cuando estamos frente a un profesor titular, un profesor adscrito, Sí, estamos ante un profesional que está capacitado. Y que ha cursado todo ese tiempo en ese proceso de enseñar, aprender, capacitarse, eso es todo un proceso, claro. Y al ser la UAS del Estado, una institución del Estado, ¿se es riguroso en la supervisión de los docentes, de los profesores, doctor? Sí, claro, porque sí, no corresponde al estamento político, la supervisión corresponde al estamento académico. O sea, quienes supervisan ese proceso son coordinadores, coordinadoras, directores de escuela, o sea, es un proceso
que tiene una reglamentación y una puntuación. O sea, cuando a ti te van a evaluar, por ejemplo, para titular, además del tiempo, tú tienes que presentar una documentación que en un formulario de evaluación tiene que tener de 90 o más sobre 100. Si te da 85, 87, te devuelven hasta que complete los 90 puntos para poder entrar a profesor titular. O sea que además de los años, además del tiempo, tú tienes que tener toda una carrera de ir acumulando experiencia, cursos, entrenamiento, participación en la universidad, porque nosotros le damos una puntuación a la participación del docente, no solamente en la clase, sino en la vida cotidiana de la universidad. Y entonces todo eso tiene una puntuación y hay que tener 90 o más para pasar de adjunto a titular. ¿Estos requisitos aplican por igual? ¿No importa el lugar donde esté ubicado el recinto de la UAS? No importa, son generales para toda la universidad en todos los lugares, claro que sí. ¿Qué ha quedado en el tiempo que la UAS, porque la UAS ha avanzado bastante, mucho, en todos los sentidos, en todos? Ahora, independientemente de que se evalúe la calidad de las gestiones de rectorías que han pasado, incluida la actual, ¿qué a su juicio, doctora Ashana, ha quedado pendiente de lograr de manera institucional, si es que existe, a su modo de ver, en la UAS? Bueno, la UAS es una universidad que siempre tenemos retos. La UAS es como un río, el agua nunca es la misma, siempre vamos, todos los días en la universidad tenemos que tratar de mejorar algo, porque la universidad es el motor fundamental de desarrollo del país en materia educativa, porque tenemos la mayor cantidad de estudiantes y son los estudiantes de un estrato social más complicado. Por lo tanto, nosotros tenemos todos los días que estar enfrentando a problemas. En Barahona, en San Juan, en Mao, en Puerto Plata, en San Francisco, en Santiago, en todos los sitios donde estamos. Porque tenemos cada día que crecer en la vinculación con la sociedad. El móvil de la universidad es como, ¿qué mejoramos en la sociedad? Por lo tanto, ¿qué mejoramos en la UAS? Para mejorar esa sociedad. O sea, el círculo de nosotros no es muy grande, es mejorar la UAS para mejorar la sociedad, no camina de otra manera. Entonces siempre hay retos, pero algunos de los retos ya lo mencionamos: mejorar el rediseño curricular, la oferta curricular, mejorar todo el sistema de la universidad, reglamentos, estatutos, para hacernos más ágil, para hacernos una universidad que pueda adecuarse a los tiempos son cada día más preciosos, o se necesita más agilidad. Tenemos que seguir estructurando toda la mejoría de la relación sedes, recintos, centros, subcentros. Ya la universidad está prácticamente en todos los rincones del país y obviamente tenemos que ver cómo mejoramos todo este reglamento que existe, y todo eso son retos que nosotros tenemos todos los días. Tenemos que mejorar cómo logramos ayudar a nuestros egresados en la inserción, sea en el mundo profesional, en el mundo laboral, en la empresa que ellos quieran desarrollar. Tenemos que luchar mucho por ese seguimiento de egresados y egresadas. ¿Dónde están nuestros egresados? Los que están en Europa, ¿qué están haciendo? Los que están en Estados Unidos, los que están en Canadá, los que están en Sudamérica. O sea, siempre tenemos retos, pero yo creo que esos son de los principales retos que tienen que ver con la educación, calidad, educación vinculada a la equidad de género, una educación inclusiva, una educación realmente participativa, donde ya nosotros los profesores somos orientadores. Ya no, el conocimiento no está solo en nosotros, también está disponible en muchos lugares y tenemos que orientar a nuestra juventud. Son los grandes retos, no solo de la UAS, sino de la educación pública a nivel del mundo. En cuanto al rediseño curricular de la UAS, ¿qué tiempo le queda para completarse y qué significado va a tener una vez completado? El rediseño ya se ha terminado en algunas escuelas, en algunas carreras, en otras está en fase de terminar. Yo creo que el salto cuántico más importante que va a tener el rediseño es que vamos a cambiar de un programa, un currículum basado en objetivos a un currículum basado en competencia, el cual va a permitir que nuestros estudiantes adquieran no solamente el conocimiento, sino la destreza y la habilidad fundamentada en ese conocimiento, en el llamado saber, pero saberlo hacer bien. Y eso yo creo que va a ser el gran salto, porque hasta ahora la universidad, de manera general, prácticamente estaba fundamentada en objetivos, no en competencia. Por lo tanto, yo creo que ese es el gran reto: aprobar el rediseño curricular basado en competencia e implementar ese rediseño que llegue a los estudiantes. ¿Y la fuente de inspiración o la fuente
de implementar ese rediseño, ¿ustedes la toman de qué esquema, de qué escuela? ¿Es algo producido por ustedes acá o se toma un esquema importado? Es una corriente educativa mundial y está basada en algo que precisamente estuve conversando recientemente. El egresado va hacia un mundo profesional o laboral. Mientras esa brecha sea más grande, a él le sale más difícil llegar ahí. Por lo tanto, mientras nosotros mejor lo formemos en la universidad, esa brecha va a ser más estrecha y él va a poder llegar al otro lado con mayores condiciones y de una manera menos traumática. Por lo tanto, el desarrollar currículum basado en competencia garantiza que el profesional va a llegar más cómodo a esas áreas. Por ejemplo, si tú vas a formar un avionalista y tú la formas en unos equipos que no son los que tiene el sector público ni privado, pues va a haber que entrenarla en ese sector para que pueda usar esa tecnología. Si nosotros en la universidad, como de hecho hacemos en nuestra prestigiosa escuela de bioanálisis, los formamos con esa competencia, pues ya ellos cuando llegan a ese mundo están conectados con ese mundo, les sale más fácil insertarse y obviamente estas empresas pues lo toman con más facilidad. Doctora Ashana, y los estudiantes con el tiempo han ido mejorando en su rendimiento académico en la UAS o se mantiene estable el nivel de rendimiento? ¿Cómo se evalúa? Esa es una buena pregunta, porque tú sabes que eso es una lucha generacional. Los maestros míos decían que nosotros no éramos buenos, y los de ahora dicen que los jóvenes no son buenos, pero yo soy contrario a esa corriente. Yo siempre le dije a mis maestros que nosotros éramos e íbamos a ser buenos, y así le digo a los jóvenes, ustedes son buenos y van a ser buenos. Lo que pasa es que a veces los juzgamos en función de nosotros, pero ya yo tengo más de 30 años que me gradué, ¿verdad? Entonces yo no puedo ver una persona que está terminando comparado con uno que tiene 30 o 40 años que se graduó. Por lo tanto, yo, lo dije ahorita, creo en la juventud y creo que la juventud en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en el país no solamente quiere estudiar, quiere formarse bien y quiere formarse lo más rápido posible porque hay interés en llegar al mundo profesional y aportar a la familia y al país a su desarrollo. Existe, no sé si todavía sea así, la creencia de que cuando se empieza a estudiar en la UAS una carrera, por ejemplo, que en teoría sea 4 años el pensum o 5 años, aún cumpliendo sin quemar ninguna materia el compromiso del estudiante, le toma más tiempo por algunos paros que se producen o se producían. ¿Cómo está ese rendimiento? Eso es del pasado ya. ¿Es del pasado? Sí, la universidad tiene sus 2 periodos normales y el periodo intermedio del verano. Si hacemos nuestros 3 periodos, ahora mismo estamos terminando el periodo del verano para prepararnos para el semestre que viene. Hace muchos años que allá no hay ningún problema con los 3 periodos en el año y los estudiantes, te comentaba ahorita y le comentaba a los que nos siguen también, ¿verdad?, que nada más tienen que ver las fotos de los que se están graduando ahora. A veces yo me preocupo si lo que están llevando son estudiantes o son los profesionales, porque son cada vez más jóvenes, son muchachos que están completamente concientizados de la importancia de formarse bien, porque la competitividad cuando ellos se gradúan es muy alta. Y al final, si tú no eres competitivo, pues estás fuera del mercado. El sistema tecnológico de asistencia, de uso de la tecnología en la UAS, ¿cómo está? Muy mejor, muy bien. Hemos mejorado mucho. Lamentablemente no podemos hablar bien de la pandemia porque la pandemia obviamente afectó muchas familias y muchas poblaciones en el mundo, pero la pandemia obligó que las instituciones que iban un poquito más lentas se aceleraran en todo el proceso de la virtualidad y la tecnología. Y en la UAS esto pues obviamente se aceleró tanto en la parte educativa como en la parte administrativa. Y de hecho recientemente se ha anunciado pasos de software más atrasado a uno más avanzado en todo el proceso administrativo y de gestión universitaria. O sea que yo entiendo que la Universidad Autónoma de Santo Domingo sigue dando los pasos para adecuarse tecnológicamente a los tiempos y cada día pues ser más veloz y más preciso con estos procesos. Finalmente, de la UAS, por este conversatorio, ¿le preocupa algo de la institución? Porque me ha dicho cosas muy positivas. Claro. Quisiera saber si hay algo que le preocupe.
No, la universidad siempre nos preocupa, siempre, a mí siempre la universidad me preocupa porque es un gran reto el que tiene la generación que yo represento y es el reto de que nuestros profesores nos entregaron una universidad abierta, pública, democrática, participativa, socialmente vinculada con la sociedad y el compromiso de nosotros es mantenerla. Mantener una universidad abierta, pública, democrática, que se actualice a los cánones modernos de la realidad, pero que nunca pierda la esencia del movimiento renovador, la esencia de una universidad conectada con la sociedad, que tiene que seguir siendo el eje conductual más importante del desarrollo del país. Y eso es un reto. Mire, como reto le menciono lo siguiente, haciendo un parangón, tenemos deportistas famosos mundialmente en distintas áreas, artistas bastante reconocidos. El mundo entero conoce prácticamente a República Dominicana por sus playas, el turismo. Sin embargo, cuando vamos al ranking de las universidades, pienso que estamos un poquito lejos todavía. ¿Qué pasa ahí? Eso es muy importante, esto que tú planteas de los rankings, y es cierto. No solamente la UAS, el país entero en materia educativa a nivel de ranking no está bien situado, ni en Latinoamérica ni en el mundo. Pero es que también tenemos que ver qué evalúan los rankings, porque los rankings no fueron creados por las instituciones del tercer mundo, fueron creados por las instituciones del primer mundo. Entonces, hay ranking, por ejemplo, que uno de los primeros puntos es cuántos premios Nobel tú tienes. Entonces, hay rankings que empiezan ya como desproporcionando a uno dentro del ranking, ¿verdad? Si es en la gastronomía, ¿cuántas estrellas Michelin? Exacto. Entonces, cuando tú ves qué evalúan los rankings, que es lo primero que nosotros debemos hacer, pues sí, hay que ver eso. Segundo, los rankings son un reto. Si yo quedé en el puesto 375 este año, lo que tengo es que mejorar para el año que viene. O sea, los rankings no se pueden ver como una cárcel ni una camisa de fuerza. Los rankings tienen que verse como una meta, como un atleta prepara su cuerpo para mejorar. Así las universidades tienen que verse en los rankings. La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene todas las condiciones para ir mejorando anualmente su posicionamiento. Pero hay una debilidad en un aspecto que no podemos obviar, y es que los rankings modernos nada más ven lo que está en las redes. O sea, los rankings modernos no son físicos, los rankings modernos son digitales. Por lo tanto, si nosotros no tenemos todo lo que producimos en las redes, en la web, pues obviamente esos buscadores pasan y no conocen a nadie. Eso debe aplicar a todas las universidades, no solamente la UAS. No, por eso te hablaba del sistema educativo completo, porque cuando tú ves las universidades que están en los rankings, las que salen del país, pues tampoco es que estamos muy bien. Podemos estar mejor de lo que estamos y son metas que nos proponemos. ¿La UAS se habrá planteado ese tema que usted y yo estamos hablando ahora? No lo hemos planteado, pero hay que mejorar la eficacia y la eficiencia del proceso para lograr medirnos, ¿ok? Porque nosotros producimos, bueno, somos la universidad prácticamente que más investigaciones tiene de fondo, sí, tenemos tesis de maestría, tesis doctorales, tesis de licenciatura, por lo tanto se produce una cantidad de producción científica, ¿verdad? Que es muchas de las cosas que miden los rankings y eso es lo que hay que mejorarlo. Doctor, para finalizar este interesante conversatorio, una pregunta, se la voy a hacer. La investigación, doctor, estamos en pañales, ¿verdad que sí? En investigación. Hemos avanzado mucho en investigación, lo que pasa es que a veces nos medimos contra países que están demasiado adelante, también tenemos que ver los pares. Pero hemos avanzado mucho y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología ha apoyado mucho a través de los diferentes presidentes que hemos tenido. También tenemos que entender que ya hay fondos concursables en Europa, en Estados Unidos para hacer investigaciones conjuntas. Cada día capacitamos más investigadores y yo creo que hemos avanzado. Quizás más adelante, dentro de tu apretada agenda, hagamos un programa de investigación y transferencia tecnológica y cómo aporta eso al desarrollo del país. Luce interesante lo que me ha mencionado. El doctor Jorge Ashana David ha estado con nosotros en esta noche hablando de educación superior, de educación en sentido general, una persona autorizada para tocar este tema. Le agradezco su presencia acá en la hora 22. Gracias a ti y a todos los que han estado compartiendo con nosotros. Señores, les esperamos nueva vez mañana a la misma hora acá en este canal.